Ok. Mira, hablar de ese tema nos puede llevar, ¿cómo se llama? Nos lleva el programa, pero sí, te digo, le quedaría un gustazo a la gente, porque de esto, Hablemos de eso brevemente, ¿verdad? Para adentrar también en la parte tuya. Y yo creo de de- que hay que resumir hasta donde puedas sí, y me, tocar me ese va a ser, punto. me va a ser casi difícil resumirlo, porque está esquematizado de una forma así. Lo que podemos hacer es pararlo ahí donde tú más o menos quieres hacer el giro de entrevista y pues ahí lo dejamos, pero voy a tratar en 15 minutos de resumir todo. La entrevista dura una hora, ¿va? Sí, máximo 1 hora Vaya, ok. para que no aburramos a la gente. En 20 minutos podemos meterle esa información a la gente. Ok. Puede hablar de cómo se llama, de cuál ha sido la historia de nuestro país, cómo ha venido y por qué estamos en la situación que estamos, por qué nos estamos, cómo se llama, enfrentados como nación y tenemos los problemas que tenemos en este momento. Eh, Creo que, ¿cómo se llama? Le va a gustar a la gente, el programa va a tener, ¿cómo se llama? Va a ser escuchado eh, y van a haber también críticas, o sea, siempre van a haber críticas Pero de eso es lo cualquiera bueno, eso es lo de los puntos interesante. de vista. Eso es lo Ujú. interesante, tener ese tipo de retroalimentación del público y a la cual le agradecemos mucho que se tome el tiempo para estar con nosotros y que podamos nosotros entrar a una conversación que más que informativa debería ser Ujú. en una buena posición nacional ni en una forma internacional, no se está viendo bien. No, No se está viendo bien y a mí me satisface que personas como José Antonio Castillo hayan tomado un poquito su tiempo para dedicarlo a este espacio. Te agradezco, José Antonio, ¿cómo estás? Un amigo al cual quiero mucho y le doy la bienvenida a este espacio, a la plática. ¿Cómo están esos ánimos? Cuéntame. Luis, mira, yo siempre, cada vez que yo te veo en cualquiera de los programas que estás, evoco el recuerdo de la niñez, o sea, de esos tiempos que no van a volver del B&B, del Rayovac, de la primera vez que estuvimos juntos, tú como técnico dirigiendo al equipo del B&B y nosotros jugando descalzos en la cancha de tierra de ese nuestro cantón Santa Teresa. Siempre muy contento, Luis, dándole seguimiento a estos temas de nación que son tan sensitivos para todos nosotros y creo que es importante, bueno, que nosotros tengamos muy en consideración que eh, vale la pena, como se llama, pasar por este periodo de etapa de la vida que Dios nos ha permitido, dando el mejor aporte posible que nosotros tengamos para poder dejar el día que ya no estemos un recuerdo de que intentamos hacer las cosas bien por nuestro país, claro, desde nuestro arista personal, y eso, como se llama, vale porque creo yo de que estos programas como el tuyo llevan espacios de opinión a los salvadoreños, tanto a los que estamos dentro del país como los que están fuera, y pues va a ser, como se llama, muy bonito estar esta noche contigo, Luis, compartiendo ya próximos a la Navidad y enviándole un saludo a casi 3 millones de salvadoreños que están regados por todo el mundo, muy en especial en Estados Unidos, Canadá, España, Australia, Israel, muchos países, se dice que en todos los lugares del mundo hay un salvadoreño. Y quiero enviarle un saludo a todos ellos y aprovechar el momento para desearles un mejor año, porque este año 2020 va a pasar la historia como un año para el olvido, pero vamos a tratar de poner todo nuestro mejor conocimiento para poder hablar de los temas que tú tengas. Y gracias, Sí. Luis. Hay anécdotas que yo recuerdo de tu etapa de infancia y es importante decirlo porque hay anécdotas que me marcan a mí, marcan a cualquier persona en el sentido de que siempre fuiste un niño insistente, que asumía retos. Aún recuerdo todavía la primera vez que te
te hice debutar bien pequeño, ya en el equipo principal, y nadie te creía. O sea, nadie creía que podías hacer las cosas bien. Entonces, sin embargo, yo sí te creí el reto, te creí eso y entonces, eh, contra todo, pues demostraste cualidades. Hoy en día, ya un hombre maduro, ya un padre de familia, ya retirado de la parte militar, como que tiene un sabor diferente la vida, porque yo creo de que hoy más que nunca te sientes comprometido con la patria. Hoy, hoy porque estás viendo que El Salvador viene de una historia patriótica, de la república esa que nosotros siempre decimos. El Salvador es una república, pero mucha gente incluso ni siquiera sabe qué significa. Mucha gente ni siquiera sabe lo que significa democracia y cree que democracia es 50 más 1 y se limitan a señalar que es el pueblo el que manda solo por el 50 más 1, pero esos son números. Pero ubicarnos en el tiempo para que entremos en contexto, ubicarnos en el tiempo de la fundación de la República y hacer un recorrido hasta el día de hoy. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estuvimos? ¿Y cómo deberíamos estar? ¿Ok? Ujú. Bueno, Te Luis, dejo el espacio. gracias, vamos a tratar de y comenzar diciendo que El Salvador fue el país que lideró la independencia de España en 1821. De esa forma fue que nosotros nacimos a la vida republicana como en ese momento se constituye la República Federal de Centroamérica. Esto prácticamente viene a dar una situación en la cual se presenta el intento de México por tratar de anexar a Centroamérica y el esfuerzo de Centroamérica y en particular exclusivamente El Salvador de evitar de ser absorbido por la anexión mexicana guatemalteco que estaba liderada por Agustín de Iturbide. Bueno, camina el tiempo y pues El Salvador emite ¿cómo se llama? La famosa constituyente en la cual el 7 de mayo de 1824 se crea el Ejército Protector de la Ley. ¿De cuál ley? De la Ley de Independencia Patria que había señalado la constituyente. Luego nos vemos inmersos nosotros en qué tipo de Estado era el que nosotros queríamos para ese entonces. Y pues surgieron dos formas de pensamiento. El pensamiento conservador, que es el que quería conservar el status quo de cada república, de cada país, y Guatemala dijo, yo quiero ser Guatemala independiente. Honduras dijo, yo quiero ser Honduras independiente. Nicaragua dijo, yo quiero ser Nicaragua independiente, y lo mismo Costa Rica dijo, yo quiero ser independiente, pero también había un sector que fue llamado el sector liberal, y estos dijeron, no, nosotros como países divididos no vamos a progresar, es necesario que tengamos, como se llama, una República Federal de Centroamérica, y esa primera dicotomía entre el pensamiento político conservador y el pensamiento político liberal lleva a que Centroamérica se vea inmersa en una guerra entre 1824 y 1839 entre conservadores y liberales. Entre los conservadores estaba Rafael Carrera de Guatemala, Francisco Dueñas de El Salvador, y por los liberales lo que era más expuesto era pues prácticamente el general Francisco Morazán de Honduras, el capitán general Gerardo Barrios de El Salvador y por supuesto el general Manuel José Arce. Llegamos nosotros entonces al primer presidente que tuvo El Salvador, y este tuvo prácticamente el aporte de su gestión, el más importante es que nos antecedimos incluso a naciones más desarrolladas como Estados Unidos a declarar la abrogación, la abolición de la esclavitud. Fue Juan Manuel Rodríguez, quien es el primer presidente de El Salvador, quien declara que todo hombre es libre en la República y no puede ser esclavo quien ingrese a su territorio. Ahí quedó bien claro que El Salvador estaba adoptando un modelo político llamado república, que en el caso nuestro, el marco constitucional establece que la república es un balance de poderes entre órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Pues bien,
Continúa caminando pues la historia de nuestro país y en ese periodo, en 1841, el general Francisco Malespín presenta el decreto de creación de la Universidad de El Salvador y llega ante el presidente de la República, que era Juan Lindo, de nacionalidad hondureña, quien estaba negándose a firmar el decreto, pero al final se convence. Más tarde tenemos cómo el general Juan José Guzmán comienza a establecer el primer lo que fue la primera infraestructura que tuvo la Universidad de El Salvador. Después de él venía el capitán general Gerardo Barrios, donde ya comienza a verse un influjo geopolítico y esto está marcado por qué razón. Porque la capital, que es el corazón, es el núcleo vital del país, es trasladada de Cojutepeque a San Salvador, comienza a dársele mucha atención al tema de la educación y es de esta forma como el capitán general Gerardo Barrios crea las escuelas normales de San Miguel, de San Salvador y de Santa Ana. Además de esto, introduce una variedad del cultivo del café, que es el café arábigo, que fue llamado el grano de oro. Llega posteriormente Francisco Dueñas y su aporte en la presidencia de la República se ve marcado porque ordena fusilar al capitán general Gerardo Barrios. Más adelante, durante la administración de Rafael Saldívar, se promulga una ley de extinción de dominios y de tierras ejidales, que eso iba a tener repercusiones más adelante, ahí por 1932. Yo quiero mencionar algo que es muy importante que los salvadoreños sepan. Allí por 1902 llega a la presidencia de forma interina el coronel José Rosales durante un breve lapso de tiempo porque enferma el coronel José Rosales, siendo hijo de un también militar español, hereda toda su fortuna para que se construya el primer hospital que tuvo San Salvador. Y de esta forma es que nació a la vida lo que hoy conocemos como el Hospital Rosales, donado por el coronel José Rosales cuando donó medio millón de pesos oro, que esa era la moneda de ese tiempo por 1900, para que se construyera el Hospital Rosales. Llegó el general Francisco Menéndez y le comienza a dar un influjo bastante grande a lo que es el tema de la educación y promulga más que todo la Constitución Política de 1886, que tuvo una vigencia de 53 años. Esto es muy importante de notarlo porque el presidente Menéndez, siendo también él un maestro, prácticamente el gremio, fue muy querido por el gremio al grado tal de que la fecha de toma de posesión del general Francisco Menéndez, los maestros decidieron que esa fecha se iba a nominar la celebración del Día del Maestro y solicitaron a la Asamblea Legislativa que así se hiciera. Más adelante llegó el general Rafael Gutiérrez y el aspecto más grande de su gestión establecida es que él le concede autonomía a la Universidad Nacional de El Salvador. Más adelante tenemos al doctor Manuel Enrique Araujo y ya durante el doctor Manuel Enrique Araujo prácticamente se da un aspecto muy importante del país, que es la supresión de cargos públicos innecesarios y la revisión de contratos de lo que pagaban los cafetaleros, de manera tal que él, siendo cafetalero, se cargó un impuesto un poco más grande y esto viene, como se llama, a paliar un poco la situación que estaba presentando. Adelante llegó el doctor Carlos Meléndez y durante su periodo se da algo muy importante y la administración de él ronda ahí entre 1913 y 1918, importante por dos aspectos. Uno principal. Uno, que El Salvador le disputa a los Estados Unidos el tratado Bryan Chamorro, que es algo que había firmado Estados Unidos con Nicaragua para colocar una base militar en el Golfo de Fonseca, y el doctor Carlos Meléndez se opone a ello, provocando con ello de que se da un litigio internacional, se recurre ante la Corte de Justicia Centroamericana, la cual falla a favor de El Salvador. En ese periodo también se fundó la Policía Nacional. Más adelante llegó el doctor Pío Romero Bosque. Durante la administración del Pío Romero Bosque, prácticamente se le comienza a dar un impulso al desarrollo económico de El Salvador, y más adelante, después de él, llega el ingeniero Arturo Araujo, quien había estudiado en Inglaterra y había tomado modelo del Partido Laborista Británico, intentando replicar este tipo de modelo en El Salvador. Es que
y lo intenta, pero choca en el tema de las tierras, que más adelante iba a generar, ¿cómo se llama?, un problema de tipo tal que se genera una guerra. A partir de ese momento es con el golpe de Estado que se le da al ingeniero Arturo Araujo, es que llega al poder el general Maximiliano Hernández Martínez y comienza un periodo que fue llamado por un sector de la sociedad la dictadura militar. La dictadura militar puede clasificarse en tres grandes periodos que fueron: uno, primero, el periodo de la recomposición económica, porque en 1929 Estados Unidos viene saliendo de una recesión económica que pues prácticamente provocó que El Salvador no pudiese vender más que todo su café, y esto no había dinero para pagarle al sector público. El segundo periodo fue el periodo ya de la modernización del Estado, y un tercer periodo que fue el periodo ya del apogeo y del desarrollismo. Cuando nosotros vemos el desarrollismo, fue una teoría económica que sostenía que los países que no estaban desarrollados tenían que tener estados económicamente activos que impulsaran su industrialización. Es de esta forma como el primer periodo llega con el general Martínez, y en 1939 Martínez convoca a una asamblea constituyente, la cual trae un cambio bien significativo para la mujer en El Salvador. Por primera vez, la constituyente de 1939 permite que la inclusión del voto femenino, vale decir, a partir de ese momento comienza a votarse en El Salvador. En el periodo del general Martínez se construye o se crea el Banco Central de Reserva, la Corte de Cuentas de la República, el Puente Cuscatlán, algo muy importante para el deporte, a lo que nos ha gustado el fútbol. Luis, fíjate que el estadio famoso de la Flor Blanca, que ahora se llama el Estadio Mágico González, fue construido en 1943 con motivo que se iban a celebrar los Juegos Deportivos Centroamericanos Olímpicos, y por eso es que le hizo una piscina olímpica y se construye el primer estadio nacional que tiene El Salvador y que todavía existe, el Estadio Mágico González. Más adelante se crea el sistema de federación de cajas de crédito, el banco hipotecario, se desarrolla o se crean las asociaciones azucarera, algodonera, cafetalera y ganadera en El Salvador, que no existían, y pues en ese momento los sueldos para los funcionarios de gobierno y para los militares fueron bajos en comparación a periodos anteriores, y se eliminó la deuda externa. Luego él termina yéndose del poder después de 13 años, y acuña esa famosa frase que dice que no creo en la historia, porque la historia la escriben los hombres y cada hombre tiene su pasión favorable o desfavorable. Y él dice, yo creo en una cosa, dice, yo creo en mi conciencia, y esa conciencia me dicta que he cumplido con mi deber. Continúa el periodo llega el general Salvador Castaneda Castro, y es ahí donde se crea la central hidroeléctrica prácticamente, que es la que iba a dar el paso firme a la electrificación de El Salvador. A partir de este momento termina el primer periodo y comienza el segundo periodo, que es la modernización del Estado. Inicia con la construcción de 5 presas hidroeléctricas. La primera, la presa 5 de noviembre, que mucho de la energía eléctrica que en ese momento está recibiendo las casas, los salvadoreños, viene todavía de estas presas que están generando energía eléctrica. Y esta primera presa, que fue construida prácticamente entre 1950 y 56, todavía sigue vigente. Luego se crea la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, se inaugura el Puente de Oro y se introduce el cultivo del algodón, algo a lo que yo fui a trabajar. Estuve cortando algodón allá en las isletas con mi tía Rosa, y pues este trabajo le dio la oportunidad de dar empleo a más de 100,000 campesinos, y también se fue necesario ampliar la carretera del litoral para sacar el algodón por el puerto de Acajutla. Durante la administración del teniente coronel Oscar Osorio, allá por 1954, se construye el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Mira, un pensamiento pensando en la salud de los salvadoreños. Se creó el Instituto Regulador de Abastecimientos y se creó un sistema de casas que tenían que ver con un modelo vertical que permitió crear los proyectos de Sacamil, Montserrat, para que tuviese una misma forma.
Luego el coronel Julio de Alberto Rivera inaugura la construcción de la presa del Guajoyo en Metapán, y más adelante también en su periodo se amplió lo que es el segundo brazo del puerto de Acajutla, que le permitió a naves de mayor calado poder llegar a nuestro país. También durante su periodo, el coronel Julio Alberto Rivera, se inaugura la Feria Internacional del Salvador, ahora Hospital El Salvador, una feria que fue donada por los gobiernos de España, Suiza, China, Estados Unidos y Centroamérica. Y por esa razón, más de alguna oportunidad, tú debes haber ido al pabellón centroamericano de la Feria Internacional, por esa razón llevaba ese nombre y estaba en razón de exponer el desarrollo económico que estaban teniendo los países para que nuestro país también pudiese imitar. Llega también la era de la televisión en El Salvador y termina ahí el segundo periodo y comienza el apogeo del desarrollismo, que se ve marcado con el conflicto que tuvimos con Honduras en 1969, pero también se construye algo muy importante en nuestro país, que fue la televisión nacional educativa. No sé si Luis recuerdas en la escuela de Santa Teresa que ya se podía recibir clases de televisión educativa, y en aquellos libros que salieron color rosado, morado, verde, nosotros teníamos primeramente algunas clases de televisión educativa que se estaban generando. Se creó todo el sistema de casas de la cultura, y ya en el periodo del coronel Arturo Armando Molina se construye la central geotérmica Los Ausoles. Esto para que en caso de que el río Lempa bajase los niveles de agua y la electrificación en nuestro país no fuese suficiente, pudiéramos aprovechar la energía térmica, geotérmica de Los Ausoles para poder generar energía eléctrica también para nuestro país. Se construyó también la central hidroeléctrica del Cerrón Grande simultáneamente, y tuvimos la construcción del Aeropuerto Internacional El Salvador, que es un legado, un regalo del emperador Hirohito a través de la misión diplomática de Japón en El Salvador, que le hacen al coronel Molina y le dicen que elija él qué regalo quiere, ya que está asumiendo la presidencia de la República, y él le pide a Japón que le construyan un aeropuerto internacional. Japón le dice que sí, que no hay ningún problema, y viene la compañía japonesa Asama Gumi a construir el aeropuerto internacional de El Salvador, pero como no tenía interconectividad entre el aeropuerto y la capital, entonces se tiene que construir la autopista Comalapa, que es prácticamente el enlace para ello. Luego se crearon las zonas francas de San Bartolo, se desarrolla en ese año también por primera y única vez el concurso Miss Universo en nuestro país. Se crea FENADESAL con el sistema de trenes en El Salvador, y con el tema de la producción agrícola que tenía que ver con la caña en la zona central del país, se construye el ingenio central azucarero Injiboa. Para ello, pensando en ese tema, se crea también el Banco de Fomento Agropecuario, que tenía que ver con un banco. Además de esto, se crea lo que es el sistema de pensiones para empleados públicos, IMPEC, que tuvo su vida hasta el 31 de octubre del año 2012, periodo en que fue privatizado el sistema de pensiones para pasar a ser administrados por AFP. Es de esta forma también como nosotros en ese momento, El Salvador está creciendo al 4.6, y Estados Unidos reconoce que la economía de El Salvador está liderando el impulso económico en Centroamérica, y en ese momento, para entonces, al Salvador le llamaban el Japón de América. Llega el presidente, el general Carlos Humberto Romero, y en ese momento comienzan también ya el descontento social y el malestar social alimentado por políticas internacionales que más adelante iban a dar paso al conflicto armado salvadoreño. Se nos viene prácticamente un doloroso conflicto militar, y es ahí donde prácticamente termina ese periodo de presidentes militares que podemos decir nosotros. Ningún militar se enriqueció ostensiblemente durante la administración de gobierno. Todos los presidentes militares terminaron viviendo pobremente o modestamente. El general Carlos Humberto Romero acaba de fallecer y la pensión de él era apenas de $300. Tampoco permitieron que nadie se enriqueciera como en otros periodos. Luego viene un periodo de 40 años que comienza a partir del golpe de Estado de 1979 hasta el año 2019, en el cual vemos prácticamente la descomposición del Estado salvadoreño para llegar
a la situación que acá se encuentra, pero creo, Luis, que quizás eso va a ser motivo para, por aspectos de tiempo, para tratarlo en otro programa, que es lo más seguro que lo vamos a tener. Sí, y fíjate que hay que rescatar un punto importante. El nacionalismo puro es aquel que se manifiesta cuando pones por encima de otros intereses el interés de la población. Y yo me recuerdo todavía en alguna época cuando habían proyectos concretos y que tenían un gran desarrollo, un gran aporte de la Embajada Norteamericana, Uh -huh. programas específicos, ¿te acuerdas de la Alianza para el Progreso, verdad? Que Y era un aliado Alianza, firme. Alianza para el Progreso le permitió construir a los gobiernos entre 1960 y 1975 cerca de 5,000 escuelas. Una de ellas, la Escuela Rural Mixta Unificada Centroamérica. No, yo lo sé, yo sé que había proyectos concretos, incluso se desarrollaron, yo me recuerdo los estadios que actualmente existen, como el Zacatecoluca, Chalatenango, como el mismo de Hilo Vasco, y un montón de estructuras que se desarrollaban bajo un plan. Y es a donde me quiero referir. ¿En qué momento se perdió ese contacto? ¿En qué momento se perdió esa visión de país? Yo creo, mira Luis, fíjate que yo creo que quizá una parte bien importante es, eh, y que permite que se pierda, es cuando se rompe la fibra de la unidad nacional. Si tú recordás esos tiempos en los cuales yo era un niño, Luis, si mi papá, mi mamá no tenía para comprarme un par de tacos, jugábamos descalzo en la escuela. Si ese efecto de pegarle al balón así, y como nosotros decíamos, chuña, esa, esa es la pobreza, pero había mucha unidad de país. O sea, nuestro país caminaba en un solo rumbo y probablemente había pobreza en El Salvador, como la había en Centroamérica, como la había en América, como la hay actualmente en Estados Unidos y te consta. Sin embargo, creo yo que muy probablemente si nosotros no hubiésemos tenido ese conflicto armado, que al final termina desangrando nuestro país y nos hace retroceder más de 40 años de lo que habíamos alcanzado, con grandes secuelas de división en la sociedad salvadoreña porque nos marcó, o éramos izquierdistas, o éramos derechistas, o eran del FMLN, o eran de Arena, muy probablemente la situación de nuestro país hubiese sido diferente. Costa Rica, nosotros veíamos por el retrovisor a Costa Rica y a Guatemala. El Salvador era el líder del mercado común centroamericano, que tuvo el primer atisbo de fase y de, ¿cómo se llama?, descomposición, posterior a la guerra con Honduras, en la cual era necesario defender la vida de nuestros compatriotas en Honduras que estaban siendo pues abusados por parte del gobierno hondureño, del general Osvaldo López Arellano, y que esto viene prácticamente a marcar un punto de inflexión. Yo creo de que hoy vemos con el tiempo y llegando a la realidad salvadoreña, pues nos encontramos en una situación en la cual existe, en lugar de crear condiciones que permitan superar la división que nos dejó el conflicto armado salvadoreño, hemos visto una exacerbación de odio en cuanto al pensamiento de personas que no comparten las mismas ideas, y esto, como se llama, creo yo que es algo que va nuevamente a dañar mucho a nuestro país, y que esto es prácticamente lo que nos va a mantener pues atareados otros quizás 15, 20, 30 o 40 años, y mientras esto suceda, los niveles de desarrollo humano de El Salvador siguen siendo muy frágiles. Tenemos una deuda externa de 23,000 millones de dólares. Tenemos un PIB que va a tener un menos crecimiento del menos 8,6%, lo cual vuelve insostenible cualquier presupuesto general de la nación que quiera establecerse, porque no va a haber soporte. Vamos a encarar el primer semestre del 2021, Luis,
los presupuestos se presupuestúan un año antes. Quiere decir que lo que recogimos de dinero, de recaudación tributaria fiscal en el año 2020, que la economía estuvo estancada, detenida 6 meses, eso es lo que vamos a tener en el 2021. Vale decir, la recaudación tributaria de el primer semestre del 2021 va a ser muy caótica, lo cual va a tener a un país prácticamente con su economía estancada, con una situación en la cual ya no tenemos capacidad ni siquiera de continuar, seguir prestando, y los préstamos que nos están haciendo a nivel internacional, ya sea por parte del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, no es verdad que, como nos lo dijeron en una cadena de radio y televisión, que iban a ser del 3%, no. Hemos prestado al 9% porque estamos endeudados, y cuando tú estás endeudado, en lugar de bajarte y que te digan, estás endeudado, te vamos a prestar a menos interés, te prestan a mayor interés. Esto creo yo de que debe marcar un punto de inflexión, y esto es precisamente lo que debe motivar a que la ciudadanía, los salvadoreños, este 28 de febrero del 2021, tengan la sapiencia, la sabiduría de poder elegir a los mejores candidatos posibles que van por los diferentes partidos políticos, porque este país va a necesitar de cerebros en la Asamblea Legislativa que permitan, por una parte, tener ese equilibrio de poder que establece la República, y por otra parte, tener las ideas más frescas posibles que nos permitan poder sacar adelante El Salvador, porque es la casa en que todos vivimos. Fíjate, Antonio, que los países se desarrollan no porque sean grandes proveedores de recursos, sino que los países se desarrollan porque las compañías tienen confianza en el país. ¿Te recuerdas que El Salvador, el único país de Centroamérica que construyó un vehículo? Muy bien. El único país que construyó un vehículo y que abandonaron ese proyecto. El único país que tenía la mejor ensambladora de chip, ¿sí? Texas Instruments. Texas Instruments. El único país que tenía Japón. la mejor ensambladora de chip y que exportaba a todo el mundo. Carcasa estaba construyendo en ese momento carcasa de computadora, Luis, que es ¿Sí? el periodo entre 1970 y 80. Y después el fabricador de procesadores, Intel, decide mejor irse a Costa Rica. ¿Por Sí. qué? Porque hay un factor. No se trata de hablar bonito, no se trata de vestirse bien, se trata de que generes confianza. ¿En qué momento El Salvador perdió la confianza de los inversionistas, Antonio? Si no existe inversión extranjera en el país que permita un desarrollo. O sea, somos un país consumista, pero no tenemos inversión extranjera suficiente que le permita desarrollar, porque la maquila es una fantasía, porque lo único que le queda al país es la mano de obra. Barata. Lo único que le queda al país son los sueldos que le pagaron a la gente. Toda la mercadería se exporta. ¿Y al Salvador qué le queda? Bueno, el trabajo de la gente que está, el salario que gana, que por cierto no son grandes salarios, y no somos capaces como salvadoreños, como país, de atraer una fábrica como alguna vez había, o incluso El Salvador tenía una fábrica de bicicletas. Ya no existe. Todo tenemos que importarlo. Incluso las fábricas grandes de calzado del Salvador ya no existen. Se fueron del Salvador. Solo nos están quedando los servicios. ¿Y cómo devolverle al inversionista extranjero esa confianza, esa seguridad para poder decir voy a ir a instalar una fábrica de computadoras a El Salvador? O sea, ¿cómo lograr eso? Pues ese es el punto. ¿Cuál es tu medicina? Fíjate, Luis, que el tema este de la recuperación económica está amarrado al tema de la seguridad.
Y como en este momento hay dos situaciones muy frágiles en nuestro país. Uno tiene que ver con la seguridad física y el otro tiene que ver con la seguridad jurídica. Si no existe seguridad jurídica, va a ser muy difícil que podamos traer inversión extranjera a establecerse de una forma definitiva en nuestro país. Y por eso es importante que logremos la seguridad también física del país. Estamos hablando de que nuestro país tiene un problema muy complejo, muy complicado, posterior a que el acuerdo de paz de 1992 decide desmontar la seguridad pública de nuestro país. En 6 meses no iba a reemplazar a cerca de 100,000 hombres en armas que el Estado tenía, que tenía seguridad a través de los cuerpos de la Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Hacienda y Servicio Territorial diseminado por todo el país. Se nos viene un problema, queda un vacío de seguridad y ese vacío es llenado por las maras y pandillas. Te voy a hacer un paréntesis. Allá por el año, yo hacía un comentario allá por el año 90, fíjate, por el año 90, y entonces yo me preguntaba y le decía a un amigo, y toda la gente desmovilizada de ambos bandos, ¿qué va a hacer para vivir? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer si está acostumbrado a un tipo de trabajo? ¿A qué se va a dedicar si no le estamos dando la oportunidad de que adquiera otras destrezas, adquiera otro trabajo, sino que simplemente lo mandamos a su casa y hay que vea cómo le va? Ese fue para mí el error número uno de no haber incluido en un acuerdo de nación qué hacer con esa persona o inyectar una gradualidad que le permitiera la inserción de esa gente a la fuerza laboral, porque quedaron en el aire, quedaron totalmente en el aire. Y eso generó, no me dejarás mentir, generó violencia, generó delincuencia, porque ya no había quien los cuidara. Y se incrementó. Y ahí vienen las consecuencias de lo que estamos viviendo, una fantasía de que hay seguridad física, pero no existe una seguridad física real. No, y fíjate, Sí, te voy a perdón. hacer... Dale. Sigue. Mira, es precisamente por esto, es que cuando yo busqué la candidatura no partidaria, una de las apuestas de mi propuesta era la Ley Especial de Recuperación de Territorios y Paz Social. Si no recuperas el territorio, Luis, si no lo recuperas el territorio, no te podés poner el pantalón si antes no te has puesto los calzoncillos. Eso solo Superman lo hace. Entonces, aquí no se puede hablar de un control de territorio si no se ha recuperado el territorio. Y el territorio se debe recuperar de una forma permanente. Pero para esto, eso estaba dividido en dos etapas. Uno, primero, la recuperación del territorio, donde el Estado salvadoreño, a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, llega al territorio y se queda de forma permanente. Y luego comienza el tema de la paz social, porque no vas a llegar solamente con el tema de la autoridad, de la represión, de la imposición y de la fuerza. Tenés que crear después las condiciones de vida para dar salud, para dar trabajo, para dar desarrollo humano en el país, y de esta forma podemos hoy entonces contestar la pregunta que tú me estabas haciendo. ¿Cuál es la solución? La solución es que primero tengamos la plena certeza de que ningún salvadoreño, a la hora que se desplace por El Salvador, en cualquier colonia del Salvador, en cualquier caserío, en cualquier cantón, va a tener algún problema de que puede ser privado en su seguridad física y terminar muerto. Si esto lo logramos recuperar, entonces vamos a tener un marco, una hoja de ruta que nos permita poder atraer posteriormente la inversión extranjera, y va a ser esto lo que nos va a permitir poder, ¿cómo se llama?, lograr dar ese salto.
Si no, de lo contrario, el país va a entrar entonces en un ciclo repetitivo en el cual no va a poder, fíjate Luis que tengo un problema ahorita, dame un espacio que aquí hay un Sí. perrito que está interrumpiéndome mira, Está bien, está bien. me, y, y, y acá si me bota el trípode donde te... Sí. Pero entonces, si no tenemos eso, Luis, no vamos a poder salir de este ciclo repetitivo y entonces lo que va a pasar es de que como no generamos inversión y no atraemos inversión externa, entonces lo que va a quedar es subir el IVA al 15% con una repercusión para los sectores sociales más desprotegidos, las capas sociales que más sufren el impacto, en donde la pobreza permea y nuevamente vamos a provocar con eso que haya más delincuencia y entonces creo yo, por esta razón, y tú tienes razón con lo que dices, Luis, mira, hace poco una candidata que va por un partido político dice, la solución es desaparecer la Fuerza Armada. ¿Qué van a hacer 20,000 hombres que ahora tienen al menos una oportunidad de un empleo con adiestramiento militar y los mandas a su casa? Sin trabajo. ¿En qué problema se va a convertir, Luis? Es que ese Entonces es yo el creo de problema que... que generaron en el 92, Antonio. Yo sí lo analicé ese punto porque no me parecía lógico, no me parecía sensato desmovilizar 100,000 personas y no darles alternativas. ¿Qué hicieron la mayoría? No me dejarás mentir. ¿Qué hicieron la mayoría? Se convirtieron en vigilantes privados, explotados ahí por los tra- patrones tra- sangrones. traba- trabajando ¿Ah? por $300 en jornadas 24 horas. de 24 horas. Entonces, esa parte no se visualizó desde el punto de vista social, que iba a generar una distorsión. Y los efectos están, porque hay mucha gente dentro de los que se desmovilizaron que tenían preparación militar y se convirtieron en delincuentes. Alguien se convirtió en delincuente y ese alguien empezó a generar un problema social. ¿Por qué? Porque a veces existe una necesidad y hay gente que dice, mira, vos tenés preparación, ayudanos aquí, ¿verdad? Te vamos a pagar. Si, si eso es lo que él hacía. Y eso se dio, ese fenómeno se dio. Pero ni mucho, ni mucho que lo queme, ¿verdad? Pero la verdad es de que hay que hacer Y un mucho, verdadero, ¿cómo le llamamos a eso nosotros? Un mea culpa. sí, Desde el punto de vista de sentarnos después de 30 años a ver, miren, ¿cuál es la solución? O sea, no empezar a tirarnos las culpas unos y otros. No, es que vos sos culpable, es que vos sos culpable. Yo creo que si no salimos de ese atolladero, difícilmente vamos a construir. Fíjate la actitud que han tenido los organismos, las instituciones que están bajo la mandato del presidente. Se han sometido a lo que él diga, a un capricho, sin valorar las consecuencias. Pero, por el otro lado, las otras instituciones defienden su parte. La Asamblea defiende su punto, la Corte defiende su punto, y ese impasse no nos está dejando avanzar. No nos está creando un ambiente de confianza hacia afuera, como vos decías, esa seguridad jurídica que las compañías demandan, que quieren, que quieren, porque yo no he visto en año y medio una inversión extranjera, al contrario, se está retirando Fomilenio. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sustituir esos 300 millones que daba Fomilenio? No hay manera de hacerlo. O sea, China te promete, te va a mandar un estadio, pero ellos lo llegan a construir y todo, pero no te dan más. la mano de obra es de ellos, la ponen ellos. Ellos hacen bajo sus condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y ahí es donde vamos a entrar a la parte tuya. Y quiero que en síntesis me definas, por ejemplo, ¿qué te mueve a meterte
a ser candidato de una diputación? ¿Cuál es la motivación que tienes para eso? A ver. Bueno, mira, fíjate, Luis, de que algo de que yo creo es de que cada salvadoreño debe analizarse a sí mismo y ver si tiene capacidad para aportar más para su país. Yo ya hice un primer aire, que son 30 años de servicio en la institución armada, de la cual me siento muy orgulloso de haber aportado lo que hice por mi institución armada. Yo creo que si hay algo que me llena de mucho orgullo, Luis, es que durante mi paso por la carrera militar, mi herencia es haber fortalecido las relaciones civiles militares. O sea, haber tenido esa oportunidad de contribuir a estrechar ese vínculo entre el estamento militar y el estamento civil para poder, ¿cómo se llama?, caminar juntos de la mano en aras de construir un mejor El Salvador. Y te digo, pues yo aspiro ahora a tener un país en el cual los salvadoreños tengan asegurado el derecho a la vida desde la concepción y que tengan también considerada la seguridad ciudadana, un sistema educativo que esté acorde a la modernización y a la globalización mundial. En un país en el cual también se garantice el goce de la salud, un Estado que promueva la defensa y que promueva también la democracia y de las libertades y sobre todo el combate frontal a la corrupción. Porque si hay un problema que es el que ha prácticamente dañado a nuestro país, es la corrupción. El problema número uno de El Salvador no es el desempleo, no es la pobreza, no es la inseguridad, no es, ¿cómo se llama?, cualquier cosa que podemos nosotros hablar. El problema número uno de El Salvador se llama corrupción. Es la corrupción la que genera pobreza, es la corrupción la que genera inseguridad, es la corrupción la que genera creación de grupos de jóvenes que van a tener que irse a recluir o a hacer vida en las pandillas, en las maras, porque no encuentran oportunidades. Y ahora el país le está cerrando las puertas a que emigre y tampoco hay una oportunidad de trabajo aquí en El Salvador. Esa corrupción, Luis, es la que dañó al Partido Demócrata Cristiano y tuvo que verse reflejada en aquel famoso cheque que tuvo que devolverse sin fondo por $1 millón. Esa corrupción es la que le causó un grave daño a 4 periodos de gobiernos de Arena, porque no supieron separar en su debido momento a las personas que estaban ahí dañando la institucionalidad de los partidos. Es la corrupción la que dañó al FMLN y que no le permitió separar oportunamente a las personas que estaban desde el estamento del poder corrompiendo la cosa pública del Estado salvadoreño. Es la corrupción la que en este momento es la que no le permite al presidente de la República, Nayib Bukele, poder dar cuentas, porque han convertido en la no rendición de cuentas en una política de Estado y la única razón por la cual no van a rendir cuentas es porque las cosas están sucias y oscuras. Entonces, Luis, si nosotros sintetizamos esta situación, creo yo que es el problema de la corrupción, el que nos está dañando a nosotros como país y tenemos que atenderlo. Cuando tú me dices entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace o qué puede hacer José Antonio Castillo? Hemos tenido la valentía, Luis, de decir las cosas como son. Mi compromiso contigo y con la sociedad salvadoreña es hacer lo correcto. Mi compromiso va porque podamos recuperar nosotros las condiciones de un país en el cual requiere que todos los sectores sociales sean atendidos, donde haya un combate frontal contra la corrupción, pero sobre todo, Luis, no puede haber un combate a la corrupción si no existe transparencia. O sea, es la ausencia de la transparencia la hermana gemela de la corrupción y creo yo que mi persona de llegar a la Asamblea Legislativa se va a convertir en una voz valiente para los salvadoreños, independiente de cualquier afiliación política o ideológica, en el sentido de poder decirle al país
que tenemos la capacidad de poder legislar, llegar a la Asamblea Legislativa para hacer las dos cosas que hace un legislador: crear leyes, modificar leyes o derogar leyes, pero además de eso, representar a los diferentes estratos de la sociedad salvadoreña que puedan sentirse representados por alguien que va a tener la valentía, los pantalones de poder señalar las cosas como son. Yo creo, soy de los que creo firmemente en una cosa. El Salvador tiene excelentes leyes, tiene muy buenas leyes. Desde la Constitución tenemos una Constitución con ciertos errores, pero en general el problema es que las leyes no se están cumpliendo. El problema es que no existe un compromiso real de establecer ese elemento coercitivo que se le llama en la parte de sanción en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar, fíjate bien, hay una ley que creó el Tribunal de Ética Gubernamental, que es una institución muerta, que es una institución inservible para mí, porque no está dando los frutos que la sociedad demanda. ¿Cómo es posible que a un funcionario le puedan poner una sanción de $3,000 cuando ya ganó $20,000? Riendo los paga. Es decir, con ese tipo de sanciones, con ese tipo de cosas se ríen de las leyes. Y dice el presidente, me están recomendando que quite a un fulano, pero queda opción si lo hace o no. Es decir, desde tu punto de vista, en la parte sancionatoria en la Asamblea, ¿cuál sería tu posición al respecto? Mira, Luis, lo que pasa es de que nuestro país y producto de que te digo de toda esta etapa de descomposición política del sistema político salvadoreño que no fue advertida a tiempo, es que llegamos nosotros a ver cómo se llama una situación en la cual se creó un descontento que ha sido explotado por una persona que todos conocemos, pero que también a la hora de tener que rendir cuentas se está quedando en deuda. Yo creo que los salvadoreños debemos de tener la certeza de que es tiempo, de que ya no nos vean la cara, hombre. Si es que los que elegimos al PDC, los que elegimos Arena, los que elegimos al FMLN y los que elegimos a este gobierno de la República actual, somos los responsables de los gobiernos que tenemos. Yo creo que también debe fortalecerse mucho, Luis. Esto es problema de que el país no tiene educación democrática ni formación política. Y en este sentido creo que es necesario de que, mira el ejemplo que acaba de dar Costa Rica. O sea, Costa Rica, ¿cómo se llama? Acaba de rechazar un pedido o una solicitud para enviarles cama con UCI y le dice, no, es que esto no se trata simplemente de que vas a mover la cama, necesitas la integración del componente humano, el médico, la enfermera, el equipo, la cama, la unidad de UCI y todo el componente que conforma un sistema de vida para salvar la vida de una persona que pueda estar complicada su salud por el COVID-19. Pero aquí viene la reflexión muy importante que los salvadoreños debemos hacer. ¿Y por qué permitimos que nos sigan viendo la cara y no reaccionamos? O sea, un presidente de la República que le dice al país que no ha recibido un centavo, partido por la mitad. No, si es que le está hablando a la nación, lo está haciendo a través de un Facebook Live y le está diciendo al país que no ha recibido ni un centavo partido por la mitad. Y luego de que la Asamblea Legislativa viene, interpela, llama a declarar al presidente del Banco Central de Reserva, el presidente del Banco Central de Reserva le dice, no, nosotros hemos recibido y ejecutado más de 2.600 millones de dólares. Sí, el presidente del Banco Central de Reserva fue destituido por ser un hombre de honor, correcto, responsable, por tener integridad. Esto es lo que pasa con las personas que hacen lo correcto en El Salvador.
No, el presidente del Banco Central de Reserva no fue premiado. Mira, la población no se identificó, no se solidarizó, no acuerpó al presidente del Banco Central de Reserva porque es un hombre honesto, probo y que habla con la verdad. La población se queda callada y ese es el problema de los salvadoreños, que a la hora de que tenemos que hacer lo correcto, no tenemos la capacidad como para poder tomar decisiones grandes e importantes, que pasamos diciendo de todo en las redes sociales, pero que nadie quiere ir a pararse a la hora de poder expresar esto. Yo creo de que esto es parte de la poca formación política y formación democrática que ha tenido los salvadoreños, y nuevamente volvemos a que debe hacerse un mea culpa porque prácticamente los engaños son reproducidos con vítores, con alegría. O sea, seguimos viviendo en el país donde el pícaro, donde el delincuente, donde el diputado que le pone $500,000 a la esposa a una ONG es el candidato hoy más votado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los políticos o los ciudadanos que están apoyando a los políticos corruptos? Eso es lo que podemos llegar a decir a la Asamblea Legislativa y pararnos con propiedad en el estrado para poder decir que es momento, que basta ya de que El Salvador siga cayendo al precipicio donde va a rebotar, porque definitivamente a eso vamos, a una caída estrepitosa donde la realidad venga a demostrar que todo aquello que nos estaban vendiendo era una burbuja y que ahora prácticamente nos queda un país en el cual se nos ha caído y se nos ha roto en pedazos porque los salvadoreños no hemos sabido defenderlo. Hay un detalle que quisiera tocar. Mira, en el partido PCN yo identifico que hay dos corrientes. Hay una corriente que se identifica y apoya al presidente de El Salvador y hay otra que no. Entonces, vamos a suponer el escenario que tú ganas la diputación. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Porque a mí no me gusta cuando de repente un jefe de fracción dice, ya los votos de mi partido están listos. Es decir, no existe el disentir de un diputado que no esté de acuerdo, porque si no está de acuerdo con la posición del jefe de fracción, hay represalia. Entonces, ¿cómo ves esa conducta? ¿Y cómo lo enfrentarías? Luis, mira, fíjate que en lo particular yo he establecido prácticamente una hoja de ruta de lo que puede ser mi plataforma legislativa. Y primero, decir que cuando yo ingreso al Partido de Concertación Nacional, PCN, yo hablé con el secretario general y le pedí independencia para votar. O sea, vale decir que le permitan al diputado que pueda ejercer con propiedad ese artículo 125 de la Constitución de la República que dice que los diputados representan al pueblo y que no están ligados por ningún mandato imperativo. Entonces, esto es algo que, por lo cual yo considero que soy un diputado partidario independiente. O sea, porque pueden haber candidatos a diputados no partidarios, pero no independientes. Entonces, en este sentido, creo yo de que algo que quiero dejar bien claro es que mi línea de plataforma va primero por la defensa de la República y que desde nuestra legislación velaremos porque se respete, porque se preserve y se fortalezca la democracia y el sistema democrático como tal. Y bueno, y en ese sentido vamos a combatir todas las expresiones que atenten contra la democracia para que se respete la Constitución de la República. Por eso es necesario que se le garantice a nuestros ciudadanos en el exterior el voto al cual tienen derecho. Pero no solamente eso, sino también que velemos porque la transparencia sea la carta de representación de nuestra legislatura. Vale decir, nuestro país tiene como referente a gobiernos y a gobernantes que han hecho de la administración pública su cartera personal desde la cual han saqueado los fondos de la nación, y tenemos para ejemplos una gran cantidad que necesitaríamos mucho más que un programa para poder hablar de ese tema. Pero es imperante por eso entonces que se fortalezca y que se modernice la Corte de Cuentas de la República para que no se continúe debilitando
el ya casi occiso Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, para que la ley LACAP tenga unos dientes tan fuertes que incluso en el marco de una pandemia le permitan, ¿cómo se llama?, ser tan fuerte que no pueda, como fue ahora mediante el decreto 606 que se emitió el 23 de marzo de este año, del 2020, y que debilitó prácticamente las compras y las contrataciones, y que eso ha dado paso a que el gobierno haya comprado entre cheros y entre miembros del gabinete de gobierno, y que al que compra, en lugar de castigarlo, lo nombran ministro de Hacienda. Entonces, estas cosas creo yo que son aspectos bien importantes que nosotros debemos de valorar, y que es el pueblo salvadoreño, independiente de cualquier sector que represente, porque aquí, te digo, en el futuro yo creo que por José Antonio Castillo va a votar gente de derecha, gente de ultraderecha, gente de izquierda, gente de ultraizquierda, porque creo de que tenemos los galones suficientes como para llegar a ser a la Asamblea Legislativa un aporte muy importante que el país está necesitando. Quiero, antes de cerrar, saludar a José Manuel López, saludos, Lucero Reluciente, Julián Ramírez, gracias, Esaú Murgas, saludos a Edwin Trejo, saludos a Roberto Dorantes, Vicky Figueroa, saludos a Numa Argueta, Leonel Orellana, buenas noches, saludos Jaime Flores desde Arizona, saludos José Santos, mucho gusto Rosario Gómez, gracias Francisco Zamora, María Carmen Contreras, gracias hasta San Salvador, Luis Aguilar, saludos, lo bueno que no hay focas, dice Saúl Murga. Julio César, una de las alternativas es una austeridad fuerte, que el Estado se apriete el cinturón. Buen punto mira, Julio César, ya lo dijiste sobre eso, ¿verdad? Yo soy uno, Luis, y tuve que salir de mi país, Saúl Murgas, cabal, desmovilizado, Sí. Saúl Murgas. Saludos a Esaú, un gran amigo en Los Ángeles. Él es desmovilizado, ¿verdad? Sí, él estuvo de alta y prácticamente es una persona que se ha abierto paso en los Estados Unidos y que está luchando por su familia, por su país, y prácticamente Exaú es un modelo, un ejemplo de lo que nuestros compatriotas pueden hacer. Mira, Luis, el problema que tenemos los salvadoreños, y te digo yo, Permitime bueno, terminar de saludar a dale, a mis dale. audiencias. Julio César dice, pero en la realidad estamos viendo todo lo contrario. A Presi y su gabinete está haciendo un despilfarro descomunal y escandaloso. Bartolomé Pérez, saludos hasta Los Ángeles. Héctor Monge, ¿y por qué no se reduce suavemente y al contrario se aumenta el número de militares? Esa es parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? La gradualidad. Rocío Urquidia, saludos. Delmi Mejía, saludos. El pueblo se volvió masoquista, prefiere un mentiroso del tren bala y uno pobre que les abre con la verdad. Dice Edín González, muy buena propuesta, pero como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. El sistema capitalista hace mucho daño al país, ya es tiempo de transformar ese sistema. El empresario no tiene que ser solidario. Yo creo que no hay capitalismo en mi país, eso es mi punto. Tesao Murga, saludos. A Leonel Orellana, saludos. A Bukele le aconsejan no incluir la plata del Fomilenio en el presupuesto porque sabían que el gobierno no pasaba la prueba. Yo no sé cuál es el plan que tienen sobre eso. La corrupción no deja dinero para invertir en el pueblo, y lo que se invierte es para taparla, dice Leonel Orellana. Mario González, luego payaseando, le echa la culpa a la asamblea. Rafael Alfaro, saludos. Saludos, Rafael. Entonces, lo que quiero cerrar contigo es que, vaya, tu posición es clara. Tú tienes que cumplir con el mandato que a un diputado le da la Constitución. Segundo, en las preferencias electorales en San Salvador, tú vas como uno de los más votados que está en las encuestas, que la gente dice yo votaría por él en San Salvador. Pero eso me lleva a una parte. Las encuestas no le dan ningún diputado al PCN. ¿Cómo no? La encuesta Sid Gallup, la que acaba de salir, que no tiene ninguna credibilidad, porque prácticamente es una agencia de publicidad, sí le da un diputado al PCN. No, yo te digo, yo tengo prácticamente un estimado de por dónde va a andar, cómo se llama, la aritmética de diputados, y creo que lo he externado tanto en Twitter como en Facebook.
y creo de que sí podemos. Mira, lo que estamos nosotros enfrentando es una lucha de David contra Goliat. Yo he tenido que abrirme paso con pocos recursos, Luis, te digo, y le pido a los amigos que me pueden apoyar voluntariamente, como se llama, a la campaña, contribuyendo con $5, con $50, con $100, que me apoyen a la campaña, porque no tenemos recursos, no tenemos fondos, no estoy recibiendo apoyo del partido PCN, no hay recursos y estamos compitiendo contra prácticamente partidos políticos que van a hacer de la entrega de alimentos paquetes de 100,000 paquetes de alimentos para un municipio. Creo de que es completamente descomunal y que es una actitud prácticamente contraria a lo que es el espíritu de la democracia y a la transparencia. Pero sin embargo, yo sí hago nuevamente el llamado para que quienes deseen hacerlo de una forma particular puedan apoyarme en mi campaña política que va a arrancar este 27 de diciembre. Una valla publicitaria cuesta $3,000, o sea, todo eso está fuera del alcance de la posibilidad nuestra, pero sin embargo, creo de que las encuestas lo están diciendo, tenemos una gran aceptación en el departamento de San Salvador, y te digo, y esa aceptación viene de sector de derecha, del sector de izquierda, del sector del centro, porque prácticamente hay muchos sectores que están apoyando mi candidatura, que te digo que hemos hablado con ellos y que prácticamente hemos logrado encontrar, hacer un clic en el cual podemos decir de que efectivamente podemos tener una votación, pero es importante también que no desaparezcamos del radar del mapa electoral cuando venga ya la campaña política y hayan, ¿cuántos? 100, 200 anuncios en televisión de un partido político y pues el coronel Castillo no va a tener ni uno porque no tiene capacidad de pautar en televisión. Yo te digo, he ido creciendo de una forma orgánica. Estos medios como La Plática de Luis Bernal, espacios que me han ido permitiendo dar a conocer mi arista personal, es lo único que yo tengo, pero sí creo de que los salvadoreños tienen la oportunidad de poder elegir a un representante que le va a dar cumplimiento al artículo 125 de la Constitución de la República y que no tengo ningún temor de decirle que tengo la valentía y la pareja bien puesta como para poder establecer los desafíos necesarios dentro del órgano legislativo y poder exponerle a los salvadoreños qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en caso de que se aprueben o no se aprueben determinadas leyes, y para eso es necesario que los salvadoreños puedan apoyarme este 27 de febrero del año próximo. Yo tengo mis reservas sobre las proyecciones que hay, porque yo hice una interpolación entre las preferencias 2018 y las crucé con las del 2019, que son dos elecciones totalmente distintas y se comportan de una forma totalmente diferente. Cuando se hace una encuesta sobre la parte preferencial en base a presidente como figura, las encuestas pueden arrojar resultados negativos, pero yo he hecho mi propia proyección haciendo una interpolación 2018 sobre la base de los votantes que tiene cada partido. El PCN debería sacar 3 diputados como mínimo. Fíjate, las una encuestas pausa ahí, Luis. Sí. Una pausa, ya que tú mencionas. Fíjate que el PCN tiene una proyección interna que va de 2 a 3 diputados. Sí, yo tres lo digo. ¿Cómo se llama? Tu juicio de valor no está alejado de la realidad. O sea, mira, se está moviendo mucho y mira, las encuestas han dejado de ser un instrumento ¿cómo se llama? Información. Un instrumento de información política para convertirse en una estrategia más de campaña política. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate bien, la encuesta, por ejemplo, de la UCA dijo lo siguiente. Dijo que el 45% de la población dice o dijo que va a votar por bandera. Y el 55% lo va a hacer marcando rostro. Ok, dejémoslo ahí. 45 banderas, 55 rostros.
Ya de por sí, Rostro supera a Bandera. Okay. ¿Y qué dice la encuesta? Que de ese 45% que dijo por Bandera, un 64% lo iba a hacer por Nuevas Ideas. De allí infirió el presidente de la República que como él tenía el 64, iba a sacar 70 diputados, algo que posteriormente tuvo que ser rebatido en la entrevista de TCS por parte de las Pero autoridades de fíjate la que UCA. ahí en esa encuesta yo la hice pedazos también porque el 29% no se pronuncia. Y ese 29% pesa. Ahora, si nosotros le damos la validez. Es más que un 30. Sí, pero si Es más. nosotros le damos la validez a una manipulación mediática que tiene el partido de gobierno, él puede hacer decir lo que quiera, pero cuando vos haces números y aislás esos efectos, porque diputados y alcaldes se mueve por lugar, no se mueve a nivel nacional, sino que se mueve por el departamento, por el pueblito, donde Don Chepe es Don Chepe y ahí no hay encuestas, ahí la gente vota por Don Chepe, punto. El caso de los diputados que tiene el PCN, de la Libertad, ¿quién le quita un diputado? ¿Quién se lo quita? Sí, mira, yo creo Es que bien Raúl Beltrán difícil. Bonilla va a continuar ganando la En Libertad. Santa Ana igual, ¿quién le quita a En Merino? Santa Ana, Francisco Merino ha hecho un trabajo prácticamente de 3 años de venir, como se llama, Ajá. apoyando al sector que va a votar por él. Y Mario Definitivamente Ponce, ¿vos crees que lo van a votar de dónde está? Mario Ponce ha hecho un trabajo bastante aceptable como presidente de la Asamblea Legislativa y es un hecho que va a ser reelecto diputado por el departamento de Cuscatlán. Por lo tanto, en la valoración el PCN va a andar sacando entre 7 a los 9 diputados. Esto contrasta completamente con todos los datos que se han venido dando de las encuestas y creo yo que falta un elemento dinamizador que vamos a ver a partir de que comienza la campaña. Y es que mucha de la corrupción que no se ha conocido se va a conocer y que entonces creo yo de que se va a comenzar a caer un castillo de naipes que está formado sobre la base de que se ha trabajado de una forma transparente. Cuando te digo desde el FONAES, que tuvo, ¿cómo se llama?, $250,000 con observaciones en caretas de un funcionario de gobierno, te digo, esto va a ser como, algo que vamos a conocer, creo yo, y que pues la verdad que yo le digo a la gente que es necesario que pensemos ya en que tenemos que ponerle atención al ciudadano. Mira, el mismo votante de Nuevas Ideas, si elige a diputados que no es lo mejor, pues lo van a pagar después. Porque prácticamente, si tú, Luis, no formas el equipo de fútbol con la mejor defensa, con el mejor portero, con la mejor volantía y los mejores delanteros, los problemas los vas a tener a la hora que vayas a jugar el partido. Y creo yo de que es necesario que los salvadoreños vayamos tomando nota de la proyección de cada candidato. Creo de que es necesario de que podamos ver a, ¿cómo se llama?, ya a la persona y lo que representa. Y creo, Luis, que vamos a tener otra oportunidad de platicar. Yo tengo que salir para un compromiso y te digo, te agradezco, gracias profundamente, te agradezco profundamente la oportunidad que me has dado de estar en tu programa La Plática. Ha sido una entrevista muy bonita, muy interesante. Creo yo de que la vamos a poder retransmitir con todas nuestras cuentas y nuestros contactos. Y un saludo, Luis, deseándote desde ya, si no lo puedo hacer más adelante, un abrazo de Navidad. Recordar que la Navidad es el nacimiento de Dios hecho hombre en la tierra y que la humanidad sin Dios está prácticamente destinada a desaparecer porque sin Dios, creo yo, sin la parte espiritual, que es la que mueve prácticamente a la humanidad, no somos nada. Así que, Luis, te reitero mi agradecimiento, te envío un fuerte abrazo, un saludo también a todos los salvadoreños que nos han escuchado en Estados Unidos, a Rafael y a Exaú, por supuesto, que siempre están pendientes de esta comunicación, y decirte, Luis, que vamos a hacer todo lo posible
por llegar a la Asamblea Legislativa y por representar dignamente a nuestros compatriotas, los salvadoreños. Así que muchas gracias, Luis, y hasta pronto. El agradecido soy yo y te deseo lo mejor para estas fiestas también y te deseo éxitos en tu campaña y recuérdase que este espacio es tuyo cuando quieras, solo házmelo saber y con mucho gusto le damos mayor difusión. Gracias, Antonio. Gracias, amigos de La Plática. Gracias por todo el espacio y el tiempo que te has dedicado. Gracias, Antonio. Suerte. Cuídate. Gracias, Luis. Hasta luego. Noches.